Buenos días. En la clase del día de hoy comenzaremos con la unidad número 2, cuyo nombre es funciones. Variable. En cálculo, álgebra y geometría analítica suele hacerse la distinción entre variable independiente y variable dependiente. En una expresión matemática, por ejemplo una función, el símbolo x representa a la variable independiente y el símbolo y representa a la variable dependiente. Función. En matemáticas, una función es una relación entre un conjunto dado x, llamado dominio, y otro conjunto de elementos y, llamado contradominio. De forma que a cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento de f de x del contradominio, los que forman el recorrido, también llamado rango o ámbito. Dominio. El dominio de una función es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida, y el rango de la función es el conjunto de todos los valores que la función toma. Contradominio. El contradominio, también llamado intervalo o conjunto final, se le define como el grupo de resultados posibles de función de x, donde x puede variar en cualquier momento. Probablemente están familiarizados con la noción de la recta numérica, en donde tomamos un número y lo asociamos con un punto en esta recta numérica. Por ejemplo, para el número 2, partimos desde el 0, nos movemos a la derecha 1, 2 y terminamos aquí. Lo que vamos a hacer en este video es cómo tomar dos números y pensar en cómo asociarlos en un plano que luce así. Por ejemplo, podemos tener estos dos números 3,5. ¿Cómo podemos representar este par de números como un punto en este plano? ¿O cómo este par de números nos puede decir en dónde se encuentra un punto en este plano? Primero veamos un poco de terminología. Lo que tenemos aquí se conoce como un plano coordenado y estos dos números se conocen como coordenadas. Lo escribimos aquí, coordenadas. Estas líneas negras se conocen como ejes. La línea que va de izquierda a derecha aquí, por lo general se le conoce como eje X. En el futuro lo podríamos conocer con otro nombre. Y la línea que va de arriba a abajo, en la dirección vertical, se conoce como eje Y. Conforme avancemos en matemáticas, lo podremos conocer con otro nombre, pero la mayor parte del tiempo lo conoceremos como el eje Y. ¿Cómo es que estos números 3,5 especifican un punto en este plano? La forma estándar en la que las personas interpretan estas coordenadas es decir que este primer número o primera coordenada es nuestra coordenada X. Pueden verla como qué tanto nos tenemos que mover a la derecha sobre el eje X. Así que partimos desde donde se intersectan nuestros dos ejes y nos movemos 3 lugares a la derecha. 1, 2, 3. Por lo que esta coordenada X me dice que mi punto va a estar a esta distancia a la derecha, por lo que va a estar en algún lugar sobre esta línea punteada que estoy dibujando aquí. Todo lo que se encuentre sobre esta línea vertical tendrá una coordenada X igual a 3. Ahora, ¿cuál será la coordenada Y? Es decir, este segundo número de acá es la coordenada Y. Y nos va a decir qué tanto nos vamos a mover hacia arriba. Nos ubicamos de nuevo en la intersección de nuestros ejes, también conocido como origen. Vamos a escribirlo. Así que comenzando en el origen, nos movemos 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo que todo lo que se encuentre sobre esta línea horizontal que estoy dibujando, tiene una coordenada Y igual a 5. ¿Y cuál único punto tiene una coordenada X igual a 3 y una coordenada Y igual a 5? Pues será justo donde estas dos líneas se intersecan. Este punto de aquí tiene una coordenada X de 3 y tiene una coordenada Y de 5. Es el punto 3,5. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del origen? Pues el origen está a 0 lugares a la derecha del origen y también está 0 unidades arriba del origen. Así que la coordenada X es 0 y la coordenada Y también es 0.
Hagamos algunos ejemplos. Digamos que queremos graficar el punto 2,4. Pausen el video y traten de hacerlo por su cuenta. ¿En dónde estará este punto en este plano coordenado? Vamos a resolverlo juntos. Quedamos que el primer número es nuestra coordenada X y nos va a decir qué tanto nos tenemos que mover hacia la derecha, que son 2 unidades. Y la coordenada Y nos dice qué tanto nos tenemos que mover hacia arriba. Así que este número 4 nos dice que nos tenemos que mover hacia arriba 4 unidades. 1, 2 a la derecha y 4 hacia arriba. Así que este es el punto 2,4. Noten que este número, la coordenada en X, nos dice qué tanto nos tenemos que mover hacia la derecha del origen, 2 unidades. Y la coordenada Y nos dice qué tanto nos tenemos que mover hacia arriba del origen, que son 4 unidades. Ahora hagamos lo contrario. Ahora digamos que nos dan este punto de acá. ¿Cuáles serán sus coordenadas? Nuevamente, pausen el video y traten de encontrarlas. Bueno, sabemos que van a ser dos números, algo, algo. Ahora, el primer algo va a ser nuestra coordenada X. Y tenemos que ver qué tan lejos a la derecha nos encontramos del origen. Y podemos ver que nuestra coordenada X, si dibujamos una línea vertical justo a partir de aquí hacia abajo, va a tocar el eje X en el 4. Es decir, estamos alejados a la derecha 1, 2, 3, 4 unidades. Ahora, ¿qué tanto por arriba del eje X estamos desplazados? Una unidad, así que es 4,1. Si a partir de aquí dibujamos una línea horizontal hacia la izquierda, nos toparemos en el número 1. Las coordenadas de este punto son 4,1. Ahora, la primera vez que aprendemos esto, el principal elemento que nos confunde es recordar que el primer número que nos encontramos es la coordenada X. Y el segundo número es la coordenada Y. 1,4 va a ser un punto diferente. 1,4 será 1 en la dirección X y luego 4 en la dirección Y. Aquí tenemos el punto 1,4. Así que es importante recordar que la forma estándar de ver esto es que el primer número nos dice qué tanto nos vamos a desplazar sobre el eje X a la derecha del origen. Y el segundo número nos dice qué tanto nos movemos hacia arriba en la dirección vertical sobre el eje Y. En este problema nos dicen, grafica el punto 7,10. Muy bien, tenemos que recordar que la primer coordenada corresponde al eje X, es decir, que tanto nos movemos horizontalmente. Como aquí hay un 7, tenemos que movernos 7 unidades a la derecha. Ahí van 7 unidades a la derecha. Y la segunda coordenada, este 10, indica qué tanto nos tenemos que mover verticalmente, es decir, sobre el eje Y. Como aquí hay un 10, entonces debemos de movernos hasta 10. Y de esta forma llegamos al punto 7,10. También pudimos haberlo hecho al revés. Primero haber visto este 10 y decir, nos movemos 10 hacia arriba, porque es la coordenada en Y, entonces el punto hubiera empezado aquí y nos movíamos hasta acá, hasta el punto 10, y luego nos movíamos horizontalmente 7 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, podría ser tentador ver este 10 y moverse 10 a la derecha, y luego ver el 7 y moverse 7 hacia arriba, pero entonces ahí estarías mezclando los números y llegarías a este punto que no es el correcto. Entonces lo más importante es recordar que la primera entrada corresponde a movimiento horizontal sobre el eje X y la segunda corresponde a movimiento vertical sobre el eje Y. Vamos a hacer algunos más. Ese estuvo bien. Vamos a este. Grafica el punto 7,5. Muy bien, misma idea. Este 7 es que nos movamos 7 unidades a la derecha y este 5 es que nos movamos 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Lo pudimos haber hecho al revés, 5 hacia arriba, 7 a la derecha y hubiéramos llegado al mismo punto, ¿vale? Le picamos aquí. Excelente, vamos a hacer uno más. Grafica el punto 8,10. Bueno, pues tenemos que movernos 8 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades a la derecha y 10 unidades hacia arriba. Entonces llegaríamos a este punto de acá. ¿Sale? Entonces recuerda,
Para resolver estos problemas, la primera entrada nos dice qué tanto nos movemos horizontalmente a la derecha y la segunda nos dice qué tanto nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Si es positiva es hacia arriba, ¿vale? Bueno. Lo que vamos a hacer en este video es, a través de un buen de ejemplos, tratar de familiarizarnos con el plano coordenado XY. En principio vamos a ver estos puntos que ya están graficados y determinar cuáles son sus coordenadas, y después vamos a ver estas coordenadas y ver dónde se pintan en el plano. Así que primero vamos a determinar cuáles son las coordenadas de estos puntos. Digamos, tienes este punto A, justo aquí, así que su coordenada X es, si dejas caer, digamos, hasta el eje X, nos da que X es igual a 5. Así que este tiene coordenadas 5, y ahora nos vamos hacia el eje Y y nos dice que es 6. Ahora tenemos aquí el punto B aquí. ¿Cuál es su coordenada X? Es menos 5. 5 a la izquierda del eje X. Ok, entonces su coordenada X es menos 5 y su coordenada Y, justo nos vamos hacia la derecha y vemos que golpea en el 5. Así que Y es igual a 5. Déjenme cambiar colores. Y ahora C, ya creo que tienes idea de qué es lo que estamos haciendo. Su coordenada Y, por ejemplo, vamos a empezar ahora con eso, es 3. Y su coordenada X es menos 2. Siempre ponemos la coordenada X primero. Esa es la convención que usamos. Ahora de D, del punto D es, su coordenada X es menos 2. Y lo mismo su coordenada en Y, ¿verdad? Ahora déjenme otro color. Ahora vámonos con E. Su coordenada Y, vamos con su coordenada Y, bueno, esto es menos 4, puedes verlo aquí, justo a la izquierda del punto, y su coordenada X es 3. Finalmente F, F tiene coordenada en X 2 y coordenada menos 6 en Y. Espero que esto ya nos dé mucha idea de cómo es que identificamos las coordenadas en el plano. Ahora tenemos las coordenadas y vamos a dar los puntos. Primero tenemos este A, ok, este que estoy enmarcando. Entonces este es un 4,2. X es igual a 4 y Y es igual a 2. Y es igual a 2, subimos, así que es este punto de aquí mismo. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacerlo en otro color para que tengas oportunidad de verlo. X es igual a menos 3. Ok. Y Y es igual a 5.5. Entonces subimos hasta 5.5. Perfecto. Así que este punto de aquí que estamos poniendo como B entre paréntesis es el que nos dicen. Ahora C tiene coordenadas 4 menos 4. Y entonces nos vamos 4 para abajo. Y aquí está C. Ahora uno último. Lo voy a hacer en naranja. D tiene coordenada X menos 2. Nos vamos a menos 2. Y menos 3 en Y. Así que aquí justamente está el punto D. Y podrías pensarlo de varias formas. Si Y es igual a menos 3 y X es igual a menos 2, podrías irte 2 a la izquierda y 3 abajo, o 3 abajo y 2 a la izquierda. Aún así, llegarías al mismo punto. Espero que esto te haya dado muy buen sentido de cómo hacer figuras o con coordenadas y demás. Pero bueno, ahora vamos a intentar un problema un poquito más complicado. Dice, los siguientes 3 puntos son 3 vértices de un cuadrado ABCD. Ponlos en una gráfica y determina qué coordenadas tiene el cuarto punto D. Grafícalo como un punto y etiquétalo. Entonces tenemos nuestro eje Y. Este es el eje Y. Tenemos el eje X, el eje horizontal, y déjenme poner algunas marcas. Digamos, esto es X igual a 1, 2, 3, 4, y aquí está X igual a menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahora Y es igual a 1, 2, 3, 4, y Y igual a menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Podría escribir aquí los 4, digamos, para tener más referencia. Aquí X igual a menos 4 y veremos. Vamos a graficar estos puntos. Así que primero tenemos el punto A que es igual a menos 4 menos 4. Entonces nos vamos 4 a la izquierda y 4 para abajo. Ok. Este es nuestro punto A.
Esto es menos 4, menos 4. Y solo para familiarizarnos un poquito con las etiquetas, la gente acostumbra llamarle a estas secciones el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Perdón. Y son los números romanos para 1, 2, 3 y 4, así que este punto queda en el tercer cuadrante. Si vemos en estas cosas de acá arriba, estos puntos están en el cuarto cuadrante, tercero, segundo, primero. Y solo como una cosa interesante, algunas personas dicen, bueno, si ambas coordenadas son negativas, entonces van a estar en el tercer cuadrante. Si y es negativo pero x es positivo, estás en el cuarto cuadrante. Si ambos son positivos, estás en el primero. Y si y es positivo pero x es negativo, estamos en el segundo cuadrante. Ahora bien, B tiene x positivo y de hecho es 3 y y es negativo. Así que caemos de este lado en el cuarto cuadrante. Y aquí está B que tiene coordenadas 3, menos 4. Así que ya podemos encontrar la base de nuestro rectángulo, ¿verdad? Notemos que tienen la misma coordenada en Y. Así que están al mismo nivel debajo del eje X. ¿Cuál es el siguiente punto? El punto es C, que es el 3,3. ¿Ok? Está en el primer cuadrante y ambos tienen coordenadas positivas, ¿verdad? Tanto X y Y. Notemos que está en la misma línea vertical que B. Eso quiere decir que tiene el mismo valor que X. Está justo arriba de él. Ahora vamos a poder encontrar el último punto, ¿verdad? Porque el último punto, el último vértice, debe estar en la misma línea vertical que A, lo cual significa que debe tener su mismo valor X. Así que su valor X es menos 4. Y además tiene que estar en la misma línea horizontal que C. Así que vamos a estar en este punto. Y debe tener la misma coordenada en Y, ¿verdad? Así que este es 3. Así, este es nuestro punto D. Notemos que menos 4 está en X y Y es igual a 3. Así que está en el segundo cuadrante y acabamos. Tengamos un breve resumen de lo que es una función antes de que hablemos de lo que es el dominio de una función. Y de hecho lo podemos ver de la siguiente forma. Pensemos que a lo mejor nuestra función está, no sé, representado por una caja y en esta caja nosotros podemos meter algunas entradas, algunos valores de entrada. Lo que va a hacer esta caja es producirnos algunos valores de salida, ¿verdad? O alguna regla de cómo es que va a trabajar con esas entradas y nos va a producir algún resultado. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué tal que tenemos la función f de x igual a 2 entre x? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasaría con un ejemplo particular. Digamos que aquí tenemos nuestra caja que representa la función f y nosotros le introducimos el valor de 3. Este es el valor, digamos, de entrada. Esto, por supuesto, nos produce un valor de salida que sería f de 3, ¿verdad? Así que, ¿cuánto vale f de 3? Aquí nos dice justamente cómo operar con el valor 3. Nos dice a 3 tiene que dividir al número 2, ¿verdad? El número 3 tiene que dividir al número 2. Entonces, el valor de salida sería 2 entre 3, ¿verdad? Y podríamos pensar, no sé, cualquier otro valor raro. Por ejemplo, podríamos poner el valor pi. No sé, podríamos poner aquí el valor pi que va a entrar a nuestra caja de la función f y el resultado tendría que ser f de pi, ¿verdad? Pero ¿quién sería f de pi? F de pi sería simplemente tomar 2 y dividirlo entre pi. Eso sería nuestro valor de salida. Ahora vamos a intentar algo más interesante. ¿Qué pasaría si a nuestra caja f le intentamos dar el valor 0? Muy bien. Entonces, según nuestra regla que tenemos aquí, al valor 0 tendríamos que operarlo de la siguiente forma. Tendríamos que tener 2 y dividirlo entre 0. Sin embargo, esta es una expresión matemática que no está definida, ¿verdad? No está definida y por lo tanto no podemos decir cuál es el valor que nos arroja, ¿verdad? Así que, en realidad,
en realidad el valor 0 no tiene un valor de salida definido, ¿verdad? Está indefinido. Así que esto es lo que nos da la idea de qué es un dominio de una función. El dominio es el conjunto de todas las, digamos, de todos los valores de entrada o de todas las entradas para los que la función está definida. Por ejemplo, en este caso la función está definida para cualquier número real excepto 1, ¿verdad? Excepto el 0, porque todos los números los podemos dividir excepto por o no podemos dividir entre el número 0, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Vamos a escribir eso. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función. Y justo lo que dije hace unos momentos es el conjunto. Es el conjunto de todas las entradas, o de todos los valores de entrada. Vamos a escribirlo así, de todas las entradas sobre las que, digamos, sobre las que la función tiene salidas definidas. Sobre las que la función tiene salidas definidas. Tiene salidas definidas. Muy bien. Por ejemplo, en el caso que teníamos anteriormente, no teníamos una salida definida para el valor 0, ¿verdad? Por lo tanto, el 0 no está en el dominio de esta función. Muy bien. Así que esto lo podríamos incluso escribir, ¿verdad? El dominio de esta función que trabajamos con color rosa, el dominio es un conjunto, ¿verdad? Y usamos digamos, esta expresión matemática que es una llave. Es una llave para representar un conjunto, ¿verdad? Es el conjunto de todos los x que son elementos. Este símbolo significa que x es un elemento. ¿De qué conjunto? Pues el conjunto de los números reales, y así es como denotamos a los números reales, como una R mayúscula con una barrita aquí, ¿verdad? Sería como una R y le ponemos una barrita extra del lado izquierdo. Entonces, tenemos que ponerle restricciones a este conjunto, ¿verdad? No solo son todos los reales, sino que además esos valores tienen que ser distintos de 0. No pueden ser 0 porque el 0 no tiene una salida definida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos intentar, no sé, definir otra función. Vamos a hacer otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo justamente para que sea mucho más claro. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la función g de y? Y además no siempre tiene que ser f y x, ¿verdad? Puede ser g la función y los valores de entrada los representamos con la letra y. Y digamos que g de y es la raíz cuadrada de y menos 6. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos nuevamente nuestra representación de la cajita que tiene a la función g y vamos a introducir valores de entrada que van a ser y, ¿verdad? Y esto nos produce una salida que es g de y. Muy bien. Entonces nos preguntamos cuál es el dominio de esta función. Y la función, si nos damos cuenta, está definido por una raíz cuadrada, este operador matemático que representa la raíz cuadrada y de hecho es la raíz principal, ¿verdad? Podríamos tomar positivo o negativo, pero cuando no lo indicamos es positivo. Sin embargo, para poder tomar la raíz cuadrada de un número, este número tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? No podemos encontrar raíces de números negativos. Así que necesitamos que esta expresión que tenemos dentro, y menos 6, sea mayor o igual que 0. Entonces, y menos 6 tiene que ser mayor o igual que 0, o si sumamos 6 de ambos lados, y tiene que ser mayor o igual que 6, ¿verdad? Entonces, esto me está diciendo que el dominio de la función g es el conjunto de todos los valores reales, los y's que son números reales, tales que y es mayor o igual que 6, ¿verdad? Entonces, este es el dominio de la función g. Y espero que esto empiece a cobrar sentido. Esto es, digamos, todos estos dos ejemplos que hemos puesto son formas clásicas de cómo están definidas las funciones, pero también puede tomar formas mucho más exóticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si definimos la siguiente función? Digamos que h de x
pueda tomar dos valores. Digamos que sea 1 si x es igual a, no sé, a pi, o 0 si, no sé, x es igual a 3. ¿Okay? H es nuestra función y lo que tiene ahora es una expresión mucho más rara, ¿verdad? Así que te invito a que pienses cuál es el dominio. Trata de hacerlo tú solo. Ahora, si nos damos cuenta, solo hay dos valores de entrada, ¿verdad? Solo podríamos tomar el valor h de pi, ¿verdad? Y el valor de h de pi, quizás debería escribir mejor pi. ¿Cuál es el valor que toma la función al introducir pi como entrada? Bueno, nos dice que si la entrada es pi, entonces la función vale 1. Y, por ejemplo, si evaluamos h en el valor de entrada 3, esto nos dice que si la entrada es 3, el valor de h es 0. Muy bien. Y esto nos dice que, por ejemplo, si nosotros intentamos evaluar h en 4, bueno, pues en realidad aquí no nos dice nada de cómo operar con el valor de entrada 4, ¿verdad? Entonces esto está indefinido. 4 no pertenece al dominio de la función. Entonces con esto concluimos que el dominio de esta función h es el conjunto que tiene dos elementos, ¿verdad? Tiene al 3 y tiene a pi. Son los únicos elementos de este dominio. Son los únicos valores sobre los que está definida la función. Así que espero esto te dé un sabor de por qué es importante conocer el dominio de una función. No todas las funciones están definidas sobre todos los números reales. Algunos, por ejemplo, estarán definidos sobre un conjunto pequeño, como esta función, o quizás estén solo definidos sobre los números naturales o sobre los números enteros. Quizás solo estén definidos para los números negativos, o quizás tengan algunas excepciones. Y bueno, todo esto lo seguiremos viendo a medida que veamos más y más ejemplos. Tenemos una función llamada f, aunque no tenemos que llamarla así, es la letra más comúnmente usada para las funciones. Y si le doy una entrada válida, y uso la variable x para esta entrada válida, la función va a mapear esta entrada o producir una salida que llamaremos f de x. Ya hemos hablado de la noción de dominio. El dominio es el conjunto de todos los valores de entrada en los que la función está definida. Este es el dominio. Tomo un valor de aquí, lo uso en mi x y entonces la función me va a dar una f de x. Si tomamos algo que está fuera del dominio, que voy a poner en otro color, y tratamos de usarlo como entrada de esta función, nuestra función nos dirá, oye, yo no estoy definida para este valor que está fuera del dominio, así que no me va a entregar nada. Otra cosa interesante para pensar, y de hecho es el propósito de este video, es que conocemos las entradas válidas que son el dominio. Pero, ¿qué hay de todas las salidas que puede producir la función? Pues tenemos un nombre para esto. Le llamamos el rango de la función. Hay un par de definiciones para el rango de una función. La definición más típica es el conjunto de todos los valores de salida posibles. Así que entra algo en el dominio, la función nos va a generar un valor y, por definición, como esta es una salida de nuestra función, pues estará en el rango, ya que aquí están todas las salidas posibles de la función, y estas formarán el rango. Así que esto es el conjunto de todos los valores de salida posibles que una función puede tomar. Digamos que tengo una entrada x en una función f y nos dará una f de x. Y digamos que la definición de la función lo que nos dice que, dada una x, ¿cuál f de x resultará? Pues la definición nos dice f de x es igual a lo que sea mi entrada al cuadrado, x al cuadrado. Este es un repaso. Sabemos que el dominio es el conjunto de todas las entradas válidas. Aquí, ¿cuáles son las entradas válidas? Puedo tomar cualquier número real
ponerlo como entrada aquí, elevarlo al cuadrado sin problemas. Así que aquí el dominio son todos los números reales. Pero ¿cuál será el rango? ¿Cuál es el conjunto de todas las salidas posibles? Bueno, para ayudarnos a pensar en ello, voy a dibujar una gráfica de cómo se vería esto. La gráfica de f de x igual a x cuadrada va a verse más o menos así. Va a ser una parábola con el vértice justo en el origen. Esta es la gráfica y igual a f de x. Aquí están los ejes x y y. ¿Cuál es el conjunto de todas las salidas posibles? En este caso es el conjunto de todas las y's posibles. Y vemos que y puede tomar todos los valores no negativos. Y puede ser 0, puede ser 1, puede ser pi, puede ser e, pero y nunca puede ser negativo. Por lo que podemos expresar el rango de dos formas. Una es nuestra llave f de x es un miembro o pertenece a los números reales, tales que f de x sea mayor o igual que 0. Podemos escribirlo de esta manera o podemos usar una notación no tan formal. Podemos decir que f de x es mayor o igual a 0. F de x no será negativa. El conjunto de todos los números no negativos será nuestro rango. Hagamos otro ejemplo para que esto nos quede más claro. Digamos que tengo a g de x, que es igual a x cuadrada entre x. Podemos tratar de simplificar g de x y decir, bueno, tengo x cuadrada entre x. Esto es lo mismo que decir que g de x es igual a x, pero hay que tener cuidado porque aquí tenemos una x en nuestro denominador. En nuestro dominio, x no puede ser igual a 0. Si x es igual a 0, vamos a tener 0 entre 0, que es una indeterminación. Así que para que nuestra función sea idéntica a nuestra definición, tenemos que decir que x no debe ser igual a 0. G de x es igual a x siempre que x sea diferente de 0. Ahora, estas dos definiciones de funciones son equivalentes, incluso podemos graficarlas. Una línea con pendiente 1, pero que tendrá un hueco en 0 y continuará. El dominio aquí es x pertenece a los números reales tal que x no sea igual a 0. Y el rango va a ser lo mismo. El rango es f de x que pertenece a los números reales tal que f de x sea diferente de 0. Entonces, el dominio x pertenece a los números reales tal que x no sea igual a 0 y el rango f de x pertenece a los números reales tal que f de x sea diferente de 0. Aquí lo importante es comprender que el rango es el conjunto de todos los valores de salida posibles de nuestra función. El dominio son todos los posibles valores de entrada de la función. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos cómo encontrar el dominio y el rango de una función lineal. La verdad este video sería corto si uno simplemente quisiera saber el resultado de qué es el dominio y el rango de cualquier función lineal. Lo que pasa es que yo me quiero dedicar en este video más que todo a que ustedes comprendan o identifiquen una función lineal claramente, ¿sí? Que la diferencien de la cuadrática, de la racional, ¿sí? De la logarítmica. Entonces, vamos a ver qué es una función lineal, cuáles son sus tipos de gráficas y ahí sí vamos a ver cuál es el dominio y el rango de una función lineal. Primero que todo lo que les decía, ¿no? Vamos a ver qué es una función lineal o cómo reconocer una función lineal. Para saber cuál es una función lineal, recordemos que la función lineal debe estar de esta forma. La función debe ser igual a ax más b. Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Recuerden que f de x es lo mismo que y, entonces puede decir y igual a ax más b. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí les escribí algunas funciones, como lo ven hay 9 funciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las que están con azul sí son lineales y las que están con rojo no son lineales. Vamos a identificar cómo saber cuáles son lineales. Primera condición. El exponente máximo de la letra x o del término independiente, ¿sí? Generalmente es la x, el exponente máximo debe ser el 1, ¿sí? O sea,
En estas vamos a encontrar que el exponente va a ser o 1, el de la x, o 0. O sea, puede estar la x o no estar. Por ejemplo, miren que acá el exponente máximo de la x es el número 1, aquí también. Aquí ni siquiera está la x, o sea, sería x a la 0. Está correcto. X a la 1, x a la 1, x a la 1, ¿sí? Pero miren que en estas no sucede eso. Aquí dice x a la 1, pero dentro de una raíz pilas, que es diferente aquí. Miren que observamos solamente la x. Aquí la x no está dentro de una raíz, aquí sí. Por eso esta no es lineal. Ahora, bueno, ahorita les hablo de esta. Y esta, miren que dice x al cuadrado, por eso esta tampoco es lineal. Debe decir como máximo x al cuadrado, x a la 1 sin estar dentro de una raíz. Otra condición, para que sea lineal, la x nunca puede estar en el denominador de una fracción. Por ejemplo, aquí en donde observamos fracciones, la x está arriba. Bien. Aquí, la x está a un lado. Bien. Aquí no hay fracción. En esta, en la que hay fracción y la x está abajo, esta no es lineal. Esta es una racional. Esta es una cuadrática y esta pues es una con raíz. La verdad no me acuerdo ahorita cómo se llama esta función. Entonces, espero que les quede claro cómo identificar una función lineal. Ahora, todas las funciones lineales, pues el gráfico va a ser una línea recta. Y pues debemos identificar 3 tipos de rectas, ¿no? Está la recta horizontal, todas las rectas así son horizontales, las rectas verticales y las rectas oblicuas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de funciones, las verticales no son funciones, ¿listos? Entonces, estas no las vamos a tener en cuenta a la hora de graficar. Las horizontales sí son funciones. Estas horizontales ya les voy a decir una característica típica. Y las oblicuas también son funciones que pues son las más vistas. ¿Listos? Entonces vamos a hablar cuando vemos funciones cómo identificar si una función es horizontal o es oblicua, porque ahí sí van a cambiar el dominio y el rango. Y pues tenemos que identificar cuáles son horizontales. En el dibujo serían así, ¿no? Entonces si miramos el plano, si hiciéramos un plano cartesiano aquí, ¿el dominio cuáles serían? El dominio es a la izquierda si hay recta, hasta la derecha si hay recta o gráfico, ¿no? Eso ya lo vimos en el video anterior. En este caso el dominio serían todos los reales, ¿sí? Porque siempre una recta horizontal va a empezar en menos infinito en el eje X y va a terminar en infinito en el eje X. Por eso serían todos los reales. ¿Y el rango qué sería? Solamente un número. ¿Por qué? Porque miren que una recta horizontal no toca a los demás números de abajo ni de arriba. ¿Sí? Acordémonos que el rango lo miramos con respecto al eje Y, o sea, desde abajo hasta arriba. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se reconoce una horizontal en la función? Las horizontales se reconocen porque no tienen la letra X, o sea, solamente tienen el término dependiente y el independiente no lo tienen. Generalmente es la X. Como por ejemplo aquí, Y igual a 3, Y igual a menos 2 y Y igual a 5 tercios. Miren que no está la X. Entonces, ¿cuál sería el dominio de todas estas 3 funciones? Todos los números reales. ¿Cuál sería el rango? El rango de esta es un número. ¿Cuál? El 3. O sea, responderíamos aquí, rango 3, no más. Aquí el rango sería menos 2. Y aquí el rango sería 5 tercios. ¿Sí? Porque solamente, o sea, al graficar esta función, por ejemplo, sería así, ¿no? Esta es la gráfica, aquí está el eje X y el eje Y. Y pues como dice Y igual a 3, quiere decir que es una recta horizontal que pasa por el eje Y en el número 3, ¿no? Entonces, como les decía, dominio inicia en menos infinito, termina en infinito, o sea, todos los reales. Rango, aquí no toca ningún número, solamente toca el número 3 y aquí no toca ninguno. Por eso, el rango de esta sería el número 3. Ahora, ¿qué pasa con las oblicuas? Primero que todo, ¿cómo reconocerlas? Las oblicuas, pues simplemente tienen la letra X. ¿Sí? Miren aquí, o sea, el término independiente. Puede que esté la X sin coeficiente, puede que esté con coeficiente y no tenga un número aquí sumando, no hay problema. Y puede que tenga fracciones. Lo importante es que las oblicuas tienen la letra X en algún lado. ¿Listos? Entonces,
En todas las oblicuas el dominio son todos los reales y el rango todos los reales. ¿Por qué? Porque si observamos el gráfico de una recta oblicua, ¿sí? Como esta, recuerden que la recta no inicia aquí y termina aquí, ¿no? Las rectas se llaman rectas porque pues uno no las puede dibujar completas, pero se supone que inician, ¿sí? O sea, no tienen fin allá a la izquierda y tampoco aquí a la derecha. Entonces, en el dominio es desde la izquierda hacia la derecha. ¿En dónde inicia a la izquierda esa recta? No inicia, o sea, por allá en menos infinito. ¿En dónde termina esta recta? A la derecha no termina, o sea, en infinito. Por eso el dominio son todos los reales. El rango se mira de abajo hacia arriba. Abajo, ¿será que la recta, miren que siempre se va a ir hacia allá, pero va a seguir bajando, 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 siempre va a ir bajando, entonces abarca todos los números de abajo. No importa que aquí no esté dibujada, pero se supone que sigue bajando allá. Ahora arriba, lo mismo, siempre sigue subiendo, por eso el rango también son todos los reales. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les dejé 6 funciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ustedes lo que van a hacer es decirme cuál es el dominio y el rango de cada una de las funciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, pues hay que identificar cuáles sí son lineales, ¿no? Estas son lineales, esta no es lineal, por eso aquí escribí que un interrogante, ¿no? En un siguiente video vamos a ver, esta es una cuadrática, vamos a ver cómo encontrar el dominio y el rango de las cuadráticas. Por ahora dejémoslo como que es un interrogante. Las demás sí son lineales, entonces, esta es oblicua, por eso el dominio y el rango son todos los reales, al igual que esta porque tiene la X, aquí también está la X y aquí también está la X, no importa que no esté ordenada, simplemente está la X, ¿sí? En todas esas el dominio y el rango son reales y reales. Esta es una horizontal, entonces el dominio son todos los reales porque inicia en menos infinito y termina en infinito. Y el rango solamente es el número menos 7 porque estaría graficada en el número menos 7 del eje Y. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos cómo encontrar el dominio y el rango de una función cuadrática. Y este video lo voy a dividir en 3 partes. En la primera, que es esta, les voy a explicar cómo reconocer cuando una función es una función cuadrática. Recordemos que lo primero que debemos hacer es eso, ¿no? Reconocer si sí es cuadrática para poder hacer lo que les voy a explicar aquí. Obviamente, si no es cuadrática la función que ustedes tienen, pues no se debe encontrar el dominio y el rango como les voy a explicar en este video. La segunda parte vamos a pasar al computador y allí vamos a ver diferentes tipos de gráficas de funciones cuadráticas en las que vamos a ver ciertas características que tiene esta función. Y en la tercera parte vamos a encontrar el dominio y el rango de una función que les voy a poner en un ejemplo. Primera parte, esta. ¿Cómo se reconoce que una función es cuadrática? Todas estas que escribí aquí son cuadráticas. Primero que todo, pues, recordarles que puede ser y o f de x, eso es lo de menos, ¿no? La y o f de x es lo mismo. Segundo, para que una función sea cuadrática debe tener la x al cuadrado o la variable independiente al cuadrado, ¿sí? Como aquí, ¿sí? Si ustedes observan en todas las funciones dice x al cuadrado, ¿sí? Aquí parece que no lo dijera porque dice x, pero como está dentro de un paréntesis al cuadrado, pues ese cuadrado va para la x, ¿no? Entonces debe tener la x al cuadrado. Segunda condición, ese exponente debe ser el máximo exponente de la x, o sea, en ningún lado puede decir ni x a la 3, ni x a la 4, ni x a la 5, ni nada por el estilo, ¿listos? Obligatoriamente x al cuadrado. No importa si está acompañada de otro término con la x o como aquí de un número, ¿sí? Es lo de menos. Lo importante es que esté la x al cuadrado. Y tercera condición, que en ningún lado esté la x en el denominador. O sea, por ejemplo, si aquí dijera la x abajo, ya no habría que mirar con más claridad si sí es cuadrática. Voy a escribirles aquí unos ejemplos de funciones que no son cuadráticas. Vamos a reconocer aquí por qué estas no son cuadráticas. Primera, aquí esta no es cuadrática porque a pesar de que tiene la x al cuadrado, hay otra x que está con un exponente más grande, que en este caso es el número 3, ¿no? Entonces esta no es cuadrática porque aquí dice x al cubo.
Segunda, a pesar de que dice la x al cuadrado, pero en el denominador tiene otra x. Entonces esta ya no es cuadrática por eso. Y la tercera, aquí a pesar de que miren dice x al cuadrado, pero como lo vamos a ver más adelante en la última parte del video, debemos ver que nunca deben haber sumas o restas. O mejor dicho, si hay sumas o restas, hay que hacerlas y después de hacerlas ahí sí verificar si sí es cuadrática. Por ejemplo aquí, si hacemos la resta 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado, eso da 0. O sea que esta parte se eliminaría. Entonces no estaría en la función. La función simplemente sería y igual a menos 3x. ¿Listos? Entonces espero que ya les quede claro cómo encontrar la función cuadrática. Ahora sí vamos a pasar al computador para ver cómo es la gráfica de la función cuadrática, porque esto lo necesitamos para aclarar bien cómo encontrar el dominio y el rango de una función. Miren que aquí tenemos una función cuadrática, como lo vimos en la primera parte del video. Aquí está la letra que está al cuadrado, luego la letra a la 1 y hay un número solo, ¿sí? Esos números pueden ser cualquier número, excepto aquí no puede ser el 0, ¿no? Porque si la a llega a valer 0, ya sería una línea recta, ¿no? Entonces la a puede valer cualquier número positivo, cualquier número negativo. La b puede ser cualquier número, incluido el 0. Miren que si coloco aquí el 0, sigue siendo una parábola. La c también puede ser 0, ¿sí? Y sigue siendo una parábola, ¿no? Entonces, recordemos esta partecita. La a es el número que está acompañando a la x al cuadrado. La b es el número que está acompañando a la x, que en este caso sería 4. Y la c es el número que está solo, que en este caso sería 5. Primera cosita que debemos tener clara es el dominio. El dominio de cualquier función cuadrática siempre va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque bueno, voy a dejar esta parábola, ¿sí? La b la puedo cambiar, no importa. Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta parábola. El dominio son todos los reales, ¿por qué? Porque acordémonos que el dominio va de izquierda a derecha. Voy a hacer un gráfico aquí de una recta, ¿sí? Entonces, si observamos, algunos dirían, pero por ejemplo, el rango no va hasta el número 4, por ejemplo, porque la gráfica no toca o no pasa hasta el número 4, pero si yo miro la parábola un poco más arriba, vamos a ver que sí pasa después del 4, ¿sí? Entonces, o voy a agrandar aquí, ¿sí? Entonces, el dominio, si yo llego a poner, por ejemplo, en el número 20, lo mismo sucede. Si yo subo y miro más arriba la parábola, voy a ver que llega un momento en el que la parábola sí pasa por el número 20, incluso sigue más allá, ¿no? El dominio de cualquier parábola va desde menos infinito hasta infinito, porque la parábola siempre se va a abrir hasta infinito y abrir hasta menos infinito. El dominio va con respecto al eje X. Ahora para el rango, vamos a hacer lo mismo, pero con el eje Y. Entonces, aquí sí sucede algo, que miren que, por ejemplo, en este caso, esta recta no la va a tocar la parábola, ¿sí? Por más que yo baje, obviamente, pues ya no va a estar la parábola, porque como esta parábola abre hacia arriba, pues simplemente el rango sería, inicia desde más o menos, en este caso por aquí. Sí, voy a agrandar aquí un poco para ver un poco más cerca los ejes. Sí, el rango iniciaría aquí y terminaría en donde, allá arriba en infinito. Por ejemplo, voy a tratar de cuadrarla para que, por ejemplo, aquí el rango iniciaría en el número 1 y terminaría por allá arriba en infinito, porque la gráfica siempre va a subir. O por ejemplo, si yo cambio el valor de la b, por ejemplo acá, ¿cuál sería el rango? La gráfica inicia en el número 5 y termina arriba en infinito. ¿Sí? Esto es para cuando la gráfica o la parábola abre hacia arriba. Siempre inicia, bueno, algo que se me olvidó decirles es, un punto muy importante de la parábola es el vértice. Voy a correr esto para acá y voy a marcar este punto. ¿Qué es el vértice? ¿Por qué es tan importante? Porque si ustedes observan, este punto divide a la parábola en dos, en la parte de la izquierda y la de la derecha, que esas dos partes son iguales. Es como si hubiera un espejo aquí en el vértice. Además, ese vértice siempre va a ser el punto más bajo si la parábola abre hacia arriba, o el punto más alto si la parábola abre hacia abajo. Entonces, como lo teníamos por acá,
El vértice sería este punto, que sería en el punto menos 1,5. Entonces, algo clave, el vértice. ¿En dónde inicia el rango? En el vértice y termina en infinito cuando la parábola abre hacia arriba. Pero si la parábola abre hacia abajo, por ejemplo esta, entonces el rango ya no inicia en el vértice, sino que termina aquí en el vértice. O sea, va el rango en este caso, si la parábola abre hacia abajo, iniciaría en menos infinito y terminaría aquí en el vértice. En este caso sería en el número 6. Vamos a pasar al tablero a encontrar el dominio y el rango de esta función, ¿no? Primero que todo, verificar que es cuadrática, si dice la x al cuadrado como máximo exponente, ¿no? Entonces, ahora sí empezamos. Como lo vimos en la parte del computador, el punto importante y clave es el vértice de esta parábola. Recordemos que pues esto va a ser el dibujo de una parábola, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que todo cuál es el vértice. En este video no me voy a detener mucho a aclarar mucho esta formulita, ¿sí? Acordémonos que el vértice, y al igual que todos los puntos, tiene dos coordenadas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el punto 2,3, ¿sí? Esto es un punto que se ubica en el plano cartesiano, 2 en el eje X y 3 en el eje Y, ¿no? Pero esto es un punto. Todos los puntos tienen coordenada X y coordenada Y. El vértice tiene coordenada X que se encuentra así, ya lo vamos a ver que es muy sencillo, y coordenada Y que se encuentra así, ¿sí? Pero aclarándoles que esto es un punto. Esto ya lo vimos en los dos videos anteriores de cómo graficar la parábola y de cómo hallar el vértice. Pero bueno, vamos a empezar. Obviamente tenemos que en esta función saber cuánto vale la a, la b y la c. Que acordémonos que la a es el número que está acompañando a la x al cuadrado. En este caso no hay número acompañando a la x al cuadrado. Se sabe que es el número 1, ¿no? La b es el número que está con la x, que en este caso es 2. Y la c es el número que está solito, que en este caso es menos 3, ¿sí? Ya con esto podemos encontrar la primera coordenada del vértice. Esta es la coordenada x y esta la coordenada y. Entonces vamos a encontrar la coordenada x. ¿Cómo se encuentra? Con esta formulita. Menos b sobre 2 por a. Solamente habría que reemplazar, ¿no? Entonces aquí tenemos menos b, o sea, menos la b que vale 2 sobre 2 por a. O sea, 2 por la a que vale 1. Aquí simplemente quedaría menos 2. Bueno, me voy a saltar un paso. Aquí dice 2 por 1, 2, ¿no? Entonces 2 dividido en 2, menos por más da menos. Y 2 dividido en 2 da 1, ¿sí? Entonces, la coordenada x del vértice es el número menos 1. Por aquí voy a escribir, la x me dio menos 1. Como la x me dio menos 1, pues simplemente ya sé que obviamente la x vale menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí en la función inicial cambiamos la x con el número menos 1 para encontrar el vértice. Entonces escribo la función. Como siempre les digo, pues la recomendación que yo siempre les doy es copiarla y cambiar la x con un paréntesis. O sea, aquí y igual a x al cuadrado, entonces copiamos igual y igual a x al cuadrado, ¿sí? Cambiamos la x por un paréntesis, más 2x, ¿sí? Y menos 3. ¿Por qué colocamos un paréntesis? Pues porque ahí es donde va a ir el valor que yo encontré de la x, que es el número menos 1. Simplemente resolvemos las operaciones, entonces queda aquí que la y es igual a menos 1 al cuadrado, que es 1. Les aclaro esto. ¿Por qué menos 1 al cuadrado es 1? Pues porque es menos 1 por menos 1. Menos por menos da más y 1 por 1, 1. Luego hacemos esta multiplicación, entonces más por menos da menos y 2 por 1, 2 menos 3. O sea que la y es 1 menos 2 menos 3. 1 menos 2 da menos 1 y menos 3 da menos 4. Este es el número clave, ¿no? Ya con esto conozco que el vértice es la coordenada x de ese vértice, que era menos 1, y la coordenada y, que es menos 4, ¿sí? Entonces, ya sabiendo cuál es el vértice, no voy a graficarla. Si ustedes quieren, grafican la parábola, pero como lo vimos en la parte del computador, simplemente conociendo el vértice y sabiendo si abre hacia arriba o hacia abajo, podemos encontrar de una vez el dominio y el rango. Entonces, ahora,
¿esta parábola hacia dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Acordémonos que eso se mira con la A, ¿no? Como la A es positiva, miren que es un número positivo, es porque esta parábola abre hacia arriba. Entonces voy a escribir por aquí arriba el dominio y el rango. Acordémonos que el dominio son las X, ¿no? Desde la izquierda hacia la derecha, que como ya lo vimos, son todos los números reales. Siempre en la cuadrática el dominio son todos los reales. El rango es una parte, ¿no? ¿Cuál parte? Esta parte de arriba. ¿En dónde empieza? ¿Sí? Acordémonos que se mira con la Y, ¿no? Iniciaríamos abajo, pero si miráramos abajo, bueno, acordémonos que este vértice es menos 1, menos 4. La clave es la Y, ¿sí? Porque el rango se mira en la Y. Entonces, como esta parábola abre hacia arriba, simplemente empieza en menos 4, el rango, y termina en infinito. ¿Por qué? Pues acuérdense que pues empieza en donde empieza el vértice y sube, esta parábola sube hasta infinito. En el menos 4 va cerrado porque ahí está el vértice y el infinito siempre va abierto. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que ustedes van a resolver es este, ¿sí? Aquí está, bueno, cómo encontrar la X del vértice, ¿no? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, tenemos que encontrar los valores de la A, la B y la C, ¿no? La A es el número que está con la X al cuadrado, la B es el número que está con la X y la C es el número que está solo. Pilas porque a veces algunos estudiantes se confunden. No importa en dónde esté la X al cuadrado, lo importante es que esa es la A, ¿no? No importa si aquí dice, aquí al final estuviera 2x al cuadrado. Simplemente es el número que está con la X al cuadrado, ¿no? Ahora aquí reemplazamos para encontrar la coordenada X del vértice, menos B, pilas que es menos, y la B que vale menos 8, ¿sí? Sobre 2 por A, que la A vale 2. Aquí menos por menos da más, 2 por 2, 4, y 8 dividido en 4 da 2. Esta es la coordenada X. Como esta es la X, la reemplazamos en la función. La recomendación es escribir un paréntesis y dentro de, o en lugar de cada X, colocamos el número que acabamos de encontrar. Aquí me salté un paso. 2 al cuadrado que es 4, 2 por 2, 4, y por 2, 8. Aquí menos por más da menos, y 8 por 2, 16 más 6. 8 menos 16 da menos 8 más 6, que es menos 2. El vértice entonces es la coordenada X, que era 2, y la coordenada Y, que es menos 2. Ya conociendo el vértice y miramos hacia dónde abre. Otra vez esta parábola abre hacia arriba. En el siguiente video vamos a ver ejemplos de la parábola cuando abre hacia abajo, ¿no? Entonces, por último, el dominio siempre son todos los reales y el rango, como la parábola abre hacia arriba, inicia en la Y, o sea, menos 2, cerrado, y termina en infinito, abierto. Bueno, amigos. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos cómo encontrar el dominio y el rango de una función con raíz. Y en este video vamos a encontrar el dominio y el rango de esta función, obviamente con raíz. Les aclaro algo, en esto de dominio y rango de funciones con raíz lo vamos a ver en varios videos porque hay varios casos de raíces, ¿listos? Aquí vamos a ver raíz cuadrada, ¿sí? Y vamos a ver cuando está solamente lo que está dentro de la raíz, no hay nada por fuera de la raíz. La verdad, este es un caso de los típicos, ¿no? Y cuando aquí adentro está la X elevada a la 1, o sea, aquí no dice X ni al cuadrado, ni a la 4, ni a la 5, porque eso es otro caso, ¿listos? Entonces, primero que todo, vamos a pasar al computador para ver cómo se grafican las funciones de este tipo y luego venimos al tablero nuevamente para encontrar el dominio y el rango de esta función. Entonces aquí tenemos graficada la función con raíz. ¿Listos? Acordémonos que f de x o y es lo mismo. Entonces aquí hay una función que tiene raíz. Bueno, obviamente aquí le dejé, estos llaman unos deslizadores que son los que van a cambiar estos valores. Miren que si yo muevo esto, lo que va a hacer es cambiar este valor de negativo, puede ser negativa la función. Bueno, voy a mover aquí esto, ¿sí? Si ustedes observan, si este número es negativo, pues la función va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Todos los negativos hacia la izquierda, miren, aquí voy moviendo, este valor va hacia la izquierda. Y si es positivo, obviamente no puede ser 0, ¿no? Porque si es 0 es una recta. Y si es positivo, la gráfica va hacia la derecha. Ahora,
este valor era 0, ahora sí, miren, aquí bueno, voy a colocar por ejemplo 3x y aquí le voy a poner el 2, ¿sí? Sería 3x más 2. Entonces, la función, este numerito, ¿qué es lo que va a cambiar? Miren, lo que va a cambiar es que a medida que es mayor, pues se corre hacia la izquierda y a medida que es menor, se corre hacia la derecha. Si es negativa el número que está aquí con la x, este número cuando es mayor, se corre hacia la derecha y cuando es menor se corre hacia la izquierda. Miren que algo que sucede, que espero que ya lo hayan visto, es que esta gráfica de este tipo en la que dice algo con la x más algo, no importa si es más algo o menos algo, miren, por ejemplo menos 2,5 o menos 3, aquí le voy a poner por ejemplo 3, ¿sí? Miren que todas esas funciones, la gráfica siempre va en la parte de arriba del eje X, ¿sí? O sea, en los positivos del eje Y. Entonces, si vamos a hablar del dominio y el rango de esta función, de cualquier función que tenga raíz con la X y un número, ¿sí? Vuelvo a decirles, puede que sea con la X y sin ningún número, o la X y un número, siempre va a estar graficada hacia arriba y puede estar graficada hacia la derecha o, como lo vimos acá, hacia la izquierda. Pero entonces, ¿cuál es el dominio y el rango de todas estas funciones? Lo que vamos a ver ahorita en el tablero es que vamos a buscar este número en el que inicia la gráfica o en el que termina la gráfica. Recordemos que el dominio son todos los números del eje X en el que esté la gráfica. Como lo vemos aquí, esta gráfica, obviamente hacia allá, si seguimos mirando hacia allá, la gráfica en el eje X hacia el menos infinito no termina. Entonces el dominio iría desde ¿dónde? Desde menos infinito hasta, en este caso, hasta 5. Sería el dominio desde menos infinito hasta 5, porque miramos el eje X. Ahora, el rango en todas estas funciones, no importa si yo cambio este número así, positivo a negativo, o cambio el otro número, siempre el rango va a ser desde el 0 hacia arriba. Acordémonos que el rango es con respecto al eje Y y miramos desde abajo hacia arriba en donde haya gráfica, que en este caso si miramos desde abajo hacia arriba, aquí en la parte de abajo no hay gráfica, pero la gráfica empieza en el 0 del eje Y hasta arriba, o sea hasta infinito. Entonces no importa qué valores haya aquí, siempre y cuando haya una X y un número, el rango siempre va a ser desde 0 hasta infinito. Vamos a pasar al tablero a encontrar el dominio y el rango de la función con la que empezamos. Bueno, ya habiendo observado cómo se comportan las funciones de este tipo, ahora sí vamos a encontrar el dominio y el rango. Entonces, primero que todo, para encontrar el dominio, acordémonos que el dominio son las X. Entonces, lo que tenemos que encontrar es qué valores puede tomar la X. Algo que les quiero aclarar aquí, que bueno, ya les dije anteriormente, es que las raíces no pueden tener cantidad subradical negativa. Ustedes lo pueden comprobar haciendo las operaciones en una calculadora. Por ejemplo, si yo les preguntara la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 4 es 2. O la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4. Recordemos por qué. Porque 2 por 2, 4. Perdón, aquí era 4. Aquí es 4 porque 4 por 4, 16. ¿Sí? O por ejemplo, yo les puedo preguntar cuál es la raíz cuadrada de 5 y a pesar de que no es exacta, si hacemos la operación en la calculadora, la raíz cuadrada de 5 es 2,2366 y bueno, aquí siguen muchos más números o cifras decimales. Pero todas estas raíces tienen respuesta. ¿Por qué? Porque la cantidad subradical es positiva. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 0. Si lo hacemos en la calculadora, o bueno, eso ya es lógico, la raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Por qué? Porque 0 por 0 da 0. Pero si dentro de la raíz colocamos cualquier número negativo, como por ejemplo raíz de menos 4, como estamos hablando de raíz cuadrada, entonces no hay un número, en la calculadora les va a dar error, ¿sí? Esto, bueno, lo van a ver de pronto ustedes después, o creo que ya lo vieron, en los números que se llaman números imaginarios, ¿sí? O números complejos. Entonces, dentro de la raíz, por eso en la calculadora les da error, porque dentro de una raíz nunca puede haber un número negativo. Entonces, para encontrar el dominio, tenemos que ver que esto que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0.
Entonces así sencillamente se encuentra el dominio. Entonces hacemos la operación. ¿Cómo escribimos que esto tiene que ser mayor o igual a 0? Pues simplemente escribo que esto que está dentro de la raíz, o sea 2x más 3, tiene que ser mayor o igual que 0. Como lo vimos en el dibujo, pues siempre el dominio va desde cierto número hasta infinito, porque tiene que ser mayores que un número que vamos a encontrar aquí. Entonces simplemente aquí despejamos. Este 3 que está sumando lo pasamos a restar, entonces aquí me queda 2x mayor o igual que 0 menos 3, que eso da menos 3. Y por último el 2 lo pasamos a dividir, entonces me queda que x es mayor o igual que menos 3 y el 2 que lo pasamos a dividir obviamente pasa abajo. Esto ya lo vimos en intervalos. Aquí dice los números mayores o iguales que menos 3 medios. Que si lo hacemos en una gráfica, ¿cuáles son los números mayores que menos 3 medios? Pues los que van a la derecha del 3 medios. O sea, todos estos números son mayores que menos 3 medios. Que como lo vimos en el plano cartesiano, este sería el dibujo. O sea, el dibujo sería más o menos así. ¿Sí? El dibujo de la función. Porque tienen que ser mayores que 3 medios. O sea, el dominio sería desde menos 3 medios hasta infinito. ¿Cómo se escribe? Pues simplemente escribimos por aquí dominio, ¿sí? Son los números desde menos 3 medios hasta infinito, ¿sí? ¿Por qué cerrado aquí? Porque incluye el 3 medios, porque está el igual acá, ¿no? Entonces, ese sería el dominio. Ahora el rango. Ya lo vimos en la parte del computador, que el rango sería desde 0 hacia arriba, o sea, 0, infinito, sin necesidad de hacer nada más. ¿Listos? Entonces, este sería el rango y el dominio de esta función. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar el dominio y el rango de esta función y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Para el dominio, pues tenemos que aclarar que esto que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. Algo que les aclaro, que no lo vimos en el video. Si llega a estar aquí negativa la raíz, lo que va a cambiar es que aquí va a ir desde menos infinito hasta 0, ¿sí? O sea, la gráfica ya no sería así, sino sería así. ¿Listos? Eso sería en el caso de que ustedes tengan una raíz en la que atrás dice negativo. Pero bueno, aquí esta expresión x menos 6 debe ser mayor o igual que 0. Si el 6 que está restando pasa a sumar, ya nos quedó despejada la x. Aquí dice x mayor o igual a 6, o sea, números mayores o iguales que 6, que ¿cuáles son? Pues desde 6 hasta infinito, incluyendo el 6. El rango siempre va a ser de 0 a infinito cuando la raíz cuadrada y cuando es raíz cuadrada y adentro no dice ni x al cuadrado, ni al cubo, ni nada por el estilo. Siempre que diga de esta forma va a ser desde 0 hasta infinito.